a través de Facebook. Les invitamos a cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, si acaso tienen puesto su Facebook y les aparece la transmisión en vivo, que la puedan compartir para que le aparezca también a otras personas, algunos de sus contactos. Y pues para las personas que nos empiezan a ver por medio de internet, que ya están conectados, pues también les hacemos la invitación para que compartan esta transmisión para que llegue a más personas. Igualmente a los muchachos de medios, a Claudia, mi esposa, le pido ahorita que ponga una publicación ahí para que haga la invitación a compartir la transmisión. Quiero compartir con ustedes un tema y les voy a pedir a los de medios que estén ahí atentos con algunas citas que vamos a estar compartiendo, aunque son muy poquititas, pero quiero compartir un tema acerca de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que está pasando? ¿Creen que sea casualidad el hecho de que en este tiempo Dios nos esté revelando como cuerpo, como iglesia, el poder conocer una identidad correcta como hijos de Dios? ¿Ustedes creen que esto sea una casualidad? A ver, les dije que va a ser interactivo, vamos a estar participando. ¿Quién me podría decir, y le voy a pedir a Pepe que esté ahí atento si alguien levanta la mano, quién me podría decir por qué razón Dios estaría interesado en que conozcamos cuál es nuestra identidad o cuál debe ser nuestra identidad correcta en este tiempo? A ver si hay alguien que pueda levantar su mano y quiera comentar algo al respecto. No se me amontonen, de uno por uno. No quieran todos al mismo tiempo. A ver, pues ¿dónde están los participativos? Acá está Oscar, muy bien, vamos a ver con Oscar. Anímense porque vamos a hacer esto dinámico. Yo considero que ahorita porque hay un extravío, o sea, la gente perdió su identidad en general, ¿verdad? Jóvenes, viejos, de todas las edades. Hay un extravío, ¿verdad? Entonces, la intención de Dios para que se cumpla el propósito de nuestra vida, si su reino se establezca, es que volvamos a sus principios de Él. Muy bien, es correcta la respuesta, pero fíjense muy bien acá el doctor Pepe, en lo que llega acá con el doctor Ugarte, por favor. Está bien todo lo que comentó Oscar, pero si entendemos lo que es la naturaleza o la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, podemos todavía deducir también algunas otras cosas, que es correcto, absolutamente todo lo que se comentó. Doctor. Bueno, es muy importante, no sé si todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero creo que se están viviendo un tiempo muy importante en la tierra. Estamos viendo una serie de sucesos que nunca se habían visto antes, en política, en religión, en doctrinas de demonios, como menciona la Biblia, en toda esa cosa. Entonces es muy importante que los hijos de Dios estén perfectamente identificados con el Padre, con el Hijo, y sobre todo, por lo que critican tanto, por conocer la verdad presente, que por algo es que es la verdad presente, para que estemos dotados, para que estemos preparados para algo grande que viene. Y la Biblia le llama la manifestación de los hijos de Dios, que la redención, ¿cómo se llama? La creación está gimiendo, y de hecho está gimiendo no solo en los aspectos físicos, sino en los aspectos morales, en la degradación moral tan grande que ha habido y que se ha apoderado de organizaciones tan importantes como la ONU y otros tipos que están diseminando, que están lanzando a las naciones mensajes o ordenanzas que definitivamente son anticristo. Así es, muy bien, ahí va a recoger Pepe el micrófono. Voy a ir administrando un poquito las participaciones porque si no se nos podría alargar un poco, ¿verdad? Esto, pero efectivamente lo que dicen tanto Oscar como decía también el doctor, que hasta cierto punto era un poco la reflexión a la cual quería que llegáramos. Dios, hemos oído y se nos ha predicado y se nos ha dicho que tiene que haber un tiempo donde haya una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber un tiempo donde la iglesia se manifieste de una manera poderosa. Yo les pregunto una cosa,
¿creen que ahorita realmente la iglesia se está manifestando de una manera poderosa a nivel mundial? No estoy diciendo que de pronto pueda haber ciertos chispazos, por decirlo de alguna manera, pero ¿ustedes creen que es todo lo que va a haber de parte de la iglesia? Yo sé que hay milagros, se dice que en Sudáfrica hay milagros muy grandes, resurrecciones de muertos, hay algunas cosas, pero ¿creen que esto será todo lo que va a suceder cuando la Escritura dice que la naturaleza gime, ¿verdad? Y que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Acaso creen que será todo? Definitivamente no. Entonces, la conclusión a la cual yo les estaba tratando de hacer llegar es que precisamente no podemos pensar que el hecho de que Dios esté manifestando en este tiempo o esté revelando una identidad correcta de nosotros como hijos de Dios, que nos esté siendo revelado el reino de Dios, que quiere decir que el reino mismo de los cielos tiene que ser establecido aquí en la tierra por medio de nosotros, sus hijos, de los ciudadanos del reino que somos cada uno de nosotros, de el hecho de que el hombre fue restaurado a través de Jesucristo por medio de la gracia, no por obras para que nadie se gloríe, y que podemos entender todas estas cosas que el Señor está revelando de una manera clara y perfecta en este tiempo, es indispensable y sumamente necesario para que se pueda ver esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Imagínense ustedes, y no estoy criticando a nadie, ni a veces pasa también, ¿verdad, Oscar? ¿Verdad? Algunos de los que vienen a las reuniones de los hombres, a veces les digo, no, pues a veces sucede esto en ciertas iglesias y luego empiezan a sacar conclusiones de qué iglesia estoy hablando. No estoy hablando de ninguna iglesia en particular. Estoy hablando del mal entendimiento o la falta de revelación que como iglesia general, dentro del todo el mundo, hace falta que muchos de los hijos de Dios puedan entender estas verdades que Dios está mostrando en este tiempo. Yo les pregunto una cosa. ¿Saben ustedes o sabían ustedes? Y no es, les digo, no es crítica, es un análisis únicamente. Dijimos, siempre lo dice el apóstol, ¿no? Aquí es una escuela, ¿verdad? Y venimos a aprender, y para eso se tienen que poner ejemplos reales. Sin nombrar a ninguna, y aunque usted se pueda imaginar la que se pueda imaginar. ¿No hay acaso iglesias en donde les dicen, si haces esto, si te portas mal, te vas a ir al infierno? ¿No hay? ¿Saben ustedes que existen iglesias así? No las estoy criticando, aunque sabemos que está mal, ¿verdad? Porque la Escritura dice que la salvación es por... La salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por medio de quién adquirimos nuestra salvación? Por medio de Jesucristo. ¿Quién fue el que cumplió con todo para que nosotros fuéramos salvos? ¿Qué tuvimos nosotros que ver ahí? Nada. Tuvimos que creer y aceptar de que Él hizo ese sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sí. Y aún la fe no es de nosotros, porque dice la Escritura que es la fe del Hijo del Hombre que ha sido dada a nosotros. Entonces, yo les puedo decir algo. Si en algunas partes todavía se sigue enseñando que un día eres salvo, que otro día o no. Miren, aunque estemos muy chamacos, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí, algunos ya tenemos tiempo en estas cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo, no sé si recuerdan muchos de los que ya tienen tiempo también en esto, que en ocasiones se nos decía, a ver si alguno se acuerda, si alguien se acuerda, levanta la mano, no es para participar, nomás para confirmar. A veces se nos decía, si el Señor viniera en este momento, ¿a dónde te irías? ¿Se acuerda alguien que le hayan dicho eso? ¿Y qué venía a su mente? No ahorita, en aquel entonces. El infierno, empezaba uno a hacer un análisis mental de decir, ¿qué hice el día de hoy? ¿Me porté bien? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿La regué? ¿No la regué? ¿Le grité a mi esposa? ¿No le grité? Y empezaba uno a tratar de analizar de una manera mental si uno había hecho las cosas de manera correcta o no. Yo le quiero preguntar una cosa. Una persona que se mantiene en una total incertidumbre y que no está seguro de su propia salvación día a día, ¿cree que pueda manifestar de una manera gloriosa la gloria de Dios? ¿Cree que como hijo pueda ser una persona productiva a las cosas de Dios, representar dignamente el reino de los cielos, llevar el poder de Dios y manifestarlo? ¿Por qué le pregunto esto?
precisamente cuando andábamos con esa mentalidad y que se nos asustaba, como decía el doctor, o dice muy seguido, ¿verdad? Con el petate del muerto, si haces esto te vas a ir al infierno. Y ahí andaba uno todo miedoso, ¿verdad? Y que no sabía. Yo tengo una anécdota de niño que no encontraba a nadie en la casa y dije, ya se fue el rapto, ya se fueron todos y yo aquí me quedé. Llegábamos a ese temor incluso porque nos ponían un temor de que el Señor iba a venir y nos íbamos a quedar aquí. ¿Cómo traería la conciencia? Dice mi papá, ¿verdad? Pues sí, yo creo que andaba con la conciencia medio mal, ¿verdad? Pero era el temor que nos habían infundido de que cualquier cosa que pudiéramos haber hecho algo mal nos podía condenar. Entonces, imagínese usted qué era lo que pasaba en términos reales en cuanto a la efectividad como hijos de Dios. Recuerden, no estamos criticando a nadie, pero Dios está trayendo un entendimiento a este tiempo por algo. Y aquí se lo voy a demostrar de una manera muy práctica. Cuando todas esas cosas nos condenaban y nos hacían sentir mal y nos hacían sentir que ni siquiera éramos salvos y que nuestros propios líderes nos decían que no éramos salvos, ¿qué pasaba cuando una persona se acercaba a nosotros y nos decía, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí. Estoy enfermo, estoy enferma, necesito un milagro en mi vida y yo necesito que vengas y ores por mí porque yo sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida si tú oras por mí. ¿Qué pasaba en una persona que estaba en esa situación? No se creía capaz. Empezaba nuevamente a hacer un análisis en su mente, decir, ¿qué hice el día de hoy? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿Me porté bien? ¿No me porté bien? ¿Hice las cosas de acuerdo a como Dios quiere? ¿No las hice? ¿Estaré agradando a Dios en este momento o no lo estaré agradando? Y eso hacía que en nuestro entendimiento humano nos sintiéramos incapaces de poder orar por una persona para que una persona fuera sana. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿la sanidad depende de nosotros? ¿Quién realizaría el milagro y la sanidad de una persona enferma? Dios. Lo único que haríamos nosotros es ser instrumentos de parte de Dios, manifestar nuestra fe, hacer lo que Jesús dijo, que las cosas que Él hizo y aún mayores haríamos en su nombre, que pondríamos manos sobre los enfermos y estos sanarían. ¿Quién estableció eso, que se iba a hacer eso? Dios. Entonces no tiene nada que ver con lo que nosotros creamos o hagamos, sino en la fe de lo que Él ya hizo a través de la cruz. Entonces eso nos descalificaba para poder actuar como hijos efectivos y mostrar la gloria de Dios. Entonces es por eso que Dios está trayendo un entendimiento en este tiempo, que si nosotros actuamos en autoridad es porque es la autoridad de Él, no mi autoridad. Y que lo único que estamos haciendo es ser obedientes como hijos de Dios y hacer una oración donde el poder de Dios fluirá a través de nuestra oración, pero que será Dios mismo el que sanará a esa persona. Entonces, por eso es tan importante saber que Dios está trayendo un entendimiento correcto, que Dios nos está haciendo saber que somos justificados a través de Jesucristo, no por nuestras obras, sino a través de Él, que podemos orar por un enfermo y este va a sanar independientemente que nos hayamos equivocado un día antes o en la mañana anterior, en esa misma mañana. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente Dios lo que quiere es establecer y manifestar su gloria, manifestar a Cristo a través de cada uno de nosotros. Cuando la iglesia empieza a entender eso, ¿se imaginan lo que va a suceder? El saber que no depende de lo que yo haya hecho, de lo que yo me haya equivocado o no, sino que en el poder de Cristo, en el poder que fue consumado ya en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, en ese momento yo lo creo, actúo y el que va a obrar es Dios a través de mí. Entonces por eso Dios está trayendo un entendimiento a la iglesia en este tiempo y esta revelación está corriendo de una manera extraordinaria y cada vez está siendo mucho más extendida por todo el mundo, porque viene el momento en que la iglesia, en que los hijos de Dios se manifestarán de una manera extraordinaria y que la gloria de Dios será manifiesta a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Él es la cabeza que manda señales al cuerpo y nosotros somos el cuerpo que obedecemos y vamos y hacemos las cosas, y quien realiza todas las cosas es Cristo, que se ha hecho uno juntamente con nosotros. Qué poderoso cuando podamos entender esto, ¿no? Javier, ¿querías hacer un comentario? Pepe, ¿me haces favor aquí de pasarle el micro a Javier? Les voy a pedir que las participaciones sean cortas para que no se nos alargue mucho el estudio, porque tenemos que acabar en tiempo.
Buenas tardes. Muy cierto lo que dijo el pastor, son tiempos de cambio. El arrepentimiento viene mucho porque yo pues voy donde voy a darles la palabra, también ahí a mis loquitos. Entonces yo lo veo trifásico, es como la electricidad en un cable, le mete uno la mano y a través de uno sana a las personas. Cuando tiene fe, la fe cuenta mucho, pero el arrepentimiento vale mucho también. Arrepentirse de los actos que usted está hablando, pastor, también, ¿verdad? Pero es trifásico, porque a manera de eso es la Biblia lo que manda, es la mejor arma, y a través es Jesucristo, no soy yo, es Él. Pero Dios es como la electricidad que te pasa al trifásico a la otra persona que sanas. Es lo que he estado yo, y mis sueños, ¿verdad? Me dicen eso, cuando me pongo y hinco, oro por otra persona, me revela eso en mis sueños. He tenido sueños así trifásicos, ¿verdad? Que dice, es la electricidad, eso eres tú y eres el que sanas. Entonces, eso es muy bonito y es tiempo porque pues dice una parábola o ahí dice, ¿cuándo vas a venir, Jesús? Cuando tus ojos lo vean lo inimaginable. Entonces son tiempos ya de arrepentimiento porque pues, estamos a punto de que venga nuestro Cristo y tenemos que estar preparados con esa armadura. Y es lo que puedo revelar. No me puedo extender mucho, pásale el micrófono ahí a Pepe, no me puedo extender mucho, pero el arrepentimiento fue necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es de una persona que Cristo ya está en nosotros, es de un hijo de Dios, el arrepentirse cuando nos equivocamos en algo, pero no depende de que nos arrepintamos de ciertas cosas. Por eso les decía que los milagros dependen de Dios definitivamente y actúan a través de nosotros. Era lo que les comentaba, no porque haya hecho algo, me haya equivocado, y aunque no haya de alguna manera expresado, aunque es lo correcto, no estoy diciendo que no sea correcto, aunque no haya expresado mi arrepentimiento, nosotros sabemos que Cristo eso ya lo solucionó en la cruz del Calvario. Es necesario y es correcto que nosotros nos arrepintamos de las cosas que hacemos mal, eso no está en discusión, pero eso no nos limita a poder expresar su poder o que su poder trabaje a través de nosotros, porque es el poder de Dios, no a través de lo que nosotros hacemos. Nada más para aclarar un poquito. Sí, y el arrepentimiento, como dice el apóstol, el doctor, utiliza la palabra en griego, que es la palabra metanoia, que la palabra metanoia es un cambio de mentalidad o un cambio de dirección. Entonces, también mucho de lo que se refiere en el nuevo pacto, la palabra arrepentimiento, es que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Nada más rápido porque no me puedo profundizar mucho en algunas cosas. El arrepentimiento normalmente nosotros lo hemos aprendido como una cuestión emocional, algo donde yo me equivoqué, me hizo sentir mal y lloré y eso significa que me arrepentí. ¿Ustedes creen que ese es el verdadero arrepentimiento? No. El verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Significa que cuando yo me equivoqué y cometí un error, hice las cosas mal, el verdadero arrepentimiento es decidir no volver a caminar en esa dirección, sino empezar a caminar en el sentido correcto, que es en la dirección que Dios marca, ¿verdad? Nada más para complementar un poquito. Me voy rapidito porque el tiempo está avanzando. Les voy a leer lo que dice Números 14:9. Recuerden que el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que habría de venir, que es lo que estamos viviendo hoy en el Nuevo Pacto. En Números 14:9 dice lo siguiente: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esta tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Obviamente esto está hablando de cuando iban a conquistar la tierra prometida y podemos ver cómo había esa seguridad. La mayoría conocemos la historia. Eran 12 personas las que fueron a observar la tierra prometida. De esos 12, ¿cuántos estaban hablando de esta manera? 2. En este momento probablemente seamos pocos los que hemos entendido la revelación de parte de Dios en que en Cristo somos más que vencedores, en que en Cristo vamos de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús, en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en que sabemos que Cristo o que Dios mismo va como poderoso gigante delante de nosotros.
y podemos saber que Dios ha hecho absolutamente todo y que todo ha sido consumado a través de Cristo. Pero no todas las personas tienen ese nivel de entendimiento y de revelación. Es por eso que Dios está trabajando con la iglesia de este tiempo para que podamos cambiar nuestra manera de pensar para poder ser efectivos y poder conquistar lo que ya está conquistado. A veces suena raro conquistar algo que ya está conquistado, ¿sí? Es algo contradictorio. Más bien es poseer algo que ya ha sido conquistado. Cristo lo ha ganado todo ya en la cruz. Si hay cosas que tú no estás viviendo, no estás disfrutando en este momento en tu vida, es porque probablemente no te has dado cuenta o no sabes o no le has dicho a tu propia mente que esas cosas ya las ganó Cristo para ti. Y mientras no lo creamos, mientras no lo estemos estableciendo como una verdad en nuestra vida, no lo vamos a poder vivir. Pero es una cuestión mental. Dice la Escritura, tal es el hombre en su pensamiento, así es en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú creas, eso vas a hacer. Y si la Escritura dice que tú eres más que vencedor, tienes que creer que eres más que vencedor. Si la Escritura dice que Él ha vencido sobre todas las cosas, tienes que saber que juntamente contigo hay una persona que se hizo uno, que es Cristo. Y si Él ha vencido todo, quiere decir que tú has vencido todo. ¿Cuántos están de acuerdo? Denle un aplauso al Señor. No sé si se habían preguntado de qué son estas cortinas o algo. Bueno, estamos preparándonos para nuestro Congreso de Niños que viene la semana que entra. Recuérdenlo, animen a sus niños y inviten a los amiguitos, ahí a los vecinitos, para que puedan asistir al Congreso de Niños que va a ser la próxima semana. Hace miles de años Dios le dijo al pueblo de Israel que subieran y ocuparan la tierra que les había dado. Les ordenó que la tomaran por la fuerza y sin temor de los impíos que moraban ahí. Una reflexión más acerca de esto. ¿Recuerdan qué había hecho Dios anteriormente por el pueblo de Israel? Antes de llegar a la conquista de la tierra prometida. ¿Quién me puede decir algo? No importa que sea sin micrófono, aquí lo repito yo. ¿Qué cosas había hecho Dios por el pueblo de Israel antes de llegar a la conquista de la tierra prometida? ¿Alguien que se acuerde de algo milagroso? Sacarlos de Egipto, pero platíquenme un que otro milagrito que hizo ahí en esa historia. Les dio comida que caía del cielo, el maná del cielo, ¿verdad? Agua de la peña, brotaba agua de una roca, ¿verdad? Y la roca lo seguía donde quiera que ellos iban, ¿verdad? Para que pudieran salir, le mandó 10 plagas a los dioses de Egipto. Para que pudieran salir, les mandó 10 plagas al imperio egipcio, para que pudieran salir, ¿verdad? De esa tierra. ¿Alguien más? Otro milagro. Abrió el mar. Qué extraordinario, ¿no? Hay quienes ponen en duda que Dios haya abierto el mar y dicen que era una parte del mar donde la arena abajo del agua estaba más alta y que por ende ahí estaba más bajito el nivel del agua y que por eso pudieron cruzar. Pues saben que pues más milagroso todavía que en un charquito de agua se haya ahogado todo un ejército de Egipto, ¿no? Entonces, como quiera que me la pongan, fue algo extraordinario y milagroso. Entonces, si se fijan, Dios había hecho cosas extraordinarias para sacar al pueblo de Israel de ahí. Y sin embargo, dijimos, de los 12 que fueron a ver la tierra prometida, solamente 2 creyeron que Dios les podía entregar la tierra. ¿Sabe qué? No se me vaya a chicopalar. Pero ¿quiénes de aquí han experimentado algún milagro de parte de Dios en su vida? Pues no les voy a decir que todos, porque no puedo generalizar. Pero muchos de ustedes están igual que esos espías. Y a lo mejor yo he estado igual que esos espías en ocasiones en mi vida. ¿Por qué? Porque hemos experimentado grandes milagros de parte de Dios y a veces se viene una prueba, una dificultad. ¿Y qué nos pasa? Parece que se nos olvida. Y nos tiemblan las piernitas y decimos, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Esto no es posible, esto no hay manera de. Y no nos damos cuenta que el Señor ha hecho ya milagros extraordinarios en nuestra vida, que si hay otra dificultad que se ponga enfrente de nosotros, si Él quiere y es parte de su propósito de nuestra vida, no lo podrá quitar de nuestro frente. Definitivamente que sí. Él todavía nos dice lo mismo. Dios aún desea que como su pueblo tomemos la buena tierra que nos ha dado.
Él todavía trata de que usemos el poder que nos ha dado para echar cualquier situación fuera de nuestras vidas. No solamente eso, es que yo sé que está de locos entender esto, ¿verdad? Y poderlo llevar a la realidad. Si nos damos cuenta que cuando nosotros establecemos algo y soltamos una palabra sobre una situación contraria sobre nuestra vida, tendríamos que entender que es Cristo mismo diciéndola juntamente con nosotros. Porque Él se hizo uno con nosotros. Y nosotros sabemos que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, si logramos llegar a ese entendimiento y a ese nivel de fe, que por cierto, como decía el doctor, ya es una fe que nos fue impartida, entonces deberíamos de saber que cuando se presenta una situación adversa en nuestra vida, es Cristo mismo declarando juntamente con nosotros sobre esa situación. Yo le pregunto algo, ¿habrá algo que se pueda resistir a algo que Cristo decrete sobre alguna situación? Nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Entonces, ¿qué nos hará falta? Creerlo. Caminar en una verdad espiritual, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es cierto que nosotros tenemos una realidad natural. No estamos locos como para saber de que si tengo un dolor en la pierna, de repente negar algo que es real. Pero tenemos que saber que esa realidad natural que yo estoy sintiendo, hay una realidad que es superior a esa. Y que la realidad superior a esa es la realidad espiritual. Y que cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, en ese momento Cristo declaró que ese dolor sobre mi pierna se tenía que ir. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Esta tierra, este sistema, todo lo que nosotros hacemos, el lugar de asignación que nos ha sido dado a cada uno de nosotros, no le pertenece más al diablo. El diablo fue vencido, el diablo fue humillado, el diablo le fueron arrebatadas las llaves del infierno, la muerte fue burlada por Cristo. La muerte no pudo retener a Cristo. Yo creo que Satanás, cuando fue llevado Cristo, cuando fue llevado Jesús a la cruz, yo creo que estaba frotándose las manos y diciendo, ahora sí, ya yo soy aquí el mero mero y ahora sí, agárrense. Y sin embargo no se había dado cuenta que Jesús mismo, que Cristo mismo descendería hasta el mismo infierno, hasta el mismo Hades, y le quitaría todo gobierno, toda potestad, todo poder, y sería Cristo mismo el que se convertiría en ese momento en el amo y señor de todas las cosas. Le había sido entregado por derecho, el hombre le había entregado por derecho natural al enemigo el poder sobre toda la tierra. Sin embargo, hubo alguien que lo recuperó para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir nuevamente de la forma en la que Dios decidió que nosotros viviéramos, siendo nosotros los gobernantes de esta tierra. Ese es nuestro trabajo. Jesús le quitó todo el derecho legal a Satanás. La misma mañana de la resurrección, luego nos encomendó que mantuviéramos vigente la derrota de Satanás. Las Escrituras dicen que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes van a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Quiénes se apuntan? ¿Quiénes se apuntan? ¿Quiénes se apuntan? Son muy poquitos. ¿Quiénes se apuntan? Todos estamos apuntados porque Cristo se ha impartido en cada uno de nosotros. Es decisión tuya el poder ejercer la autoridad y el poder que Cristo ha puesto dentro de ti. Es que debemos de entender esto porque esto es algo extraordinario. El poder mismo por el cual fueron creados el universo, el cielo, la tierra, las estrellas, todo lo que hay en el universo fue creado a través de la palabra que es Cristo. Y Cristo mismo nos habita a cada uno de nosotros. El poder que surge o que sale a través de nosotros es un poder que no tiene fin. Entonces volvamos a lo mismo. ¿Habrá una cosa que se pueda oponer? ¿Habrá una cosa que pueda resultar imposible para los hijos de Dios? ¿Habrá algo que se pueda oponer al propósito que Dios ha establecido sobre la vida de cada uno de nosotros? No. Porque es el mismo poder de Dios el que actúa a través de cada uno de nosotros. ¿Comprenden lo que esto significa? Quiere decir que Jesús espera que le demos un puntapié al diablo y a sus secuaces, al sistema, a todo lo que está operando que sea contra diseño de Dios.
y lo echemos fuera de los asuntos de este mundo. Jesús está esperando que nosotros tomemos la victoria que Él obtuvo en el Calvario y que la establezcamos en esta tierra. Nosotros somos los encargados de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo le pregunto algo. ¿Usted cree que la enfermedad sea legal en el cielo? ¿Estamos estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra? Entonces, ¿tendrá legalidad la enfermedad en esta tierra? Como hijos de Dios, nosotros no podemos permitir que la enfermedad tenga legalidad aquí. Y tenemos el derecho y la autoridad como hijos de Dios de echar fuera toda situación que sea en contra de lo que Dios ha establecido en el reino de los cielos. Porque nosotros somos los encargados de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Es momento de que lo empecemos a creer. Es momento que usted desde el momento que se levante en la mañana, si usted sabe que hay una situación que está mal, si hay una situación que es contraria a lo que Dios ha establecido en su vida, en ese momento usted tome autoridad y diga, como hijo de Dios, como alguien que me he hecho uno juntamente con Cristo, tomo la autoridad que me ha sido dada por Dios y en este momento digo que no hay parte ni suerte en mi vida de esta situación, que no hay parte ni suerte en mi familia de esto otro. Yo declaro que porque Cristo declaró en la cruz del Calvario, consumado es, en ese momento quedó hecho todo y en este momento yo hago presencia de lo que Él estableció y yo declaro que lo que Él dijo es una realidad en mi vida y se cumple en este momento. No es algo que se vaya a cumplir porque es algo que vaya a tener que suceder, es algo que ya sucedió. Lo único que vamos a estar diciendo es que se tiene que manifestar lo que ya fue hecho antes. Debemos de empezar a caminar y decretar y establecer la palabra profética más segura, que es la Escritura misma. Si la Escritura dice que tú eres más que vencedor, en ese momento, cuando venga una circunstancia adversa a tu vida, donde tú sientas una situación de derrota, donde tú sientas una situación de tristeza, donde tú sientas una situación de ansiedad, en ese momento te vas a parar y vas a decir, yo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo la mente de Cristo, Dios mismo va delante de mí como poderoso gigante, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ustedes van a declarar la palabra y lo que se tenga que alinear a esa palabra se va a tener que alinear. Porque dice la Escritura que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que Él ha dicho y ha establecido se tiene que hacer. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer. Y no estoy hablando de la carnita asada. Pepito, por favor aquí el micro a Liber. Si hubiera algún comentario o pregunta, Claudia, ahí en redes sociales, ahí me dices, ¿eh? Pastor, cuando el Señor está diciendo que vamos de triunfo en triunfo, que somos más que vencedores, es porque si no hay una adversidad, va a haber algo en contra para que yo pueda mantener mi posición de un soldado lleno de fe, de la certeza de que ya está dada la victoria. Pero tengo que, como decía Pablo, tengo que pelear la buena batalla. Claro. Pero a veces, cuando en cierto momento a nosotros, los hijos de Dios, se nos presenta una adversidad, en ese momento creemos que ya como que se nos abandonó, como que esto no estaba escrito, no me dijiste que era vencedor, sí. Ya te di todas las armas, te he dado todo el equipo completo para que esto que estás viviendo ahorita, ahora tú lo venzas. Porque la victoria ya está ganada. Así es. Pero el Señor jamás dijo, si no podría haber una victoria si no se presenta una situación contraria. Así es. Entonces tenemos que estar conscientes, pero ya en el cambio de mente, haber quitado que no soy parte de un ejército vencido, sino de un ejército victorioso, voy a presentar con la autoridad delegada, con hablar la palabra precisa, y entonces soy más que vencedor. Así es, Liber. Nosotros sabemos y debemos de entender que las cosas han sido hechas ya, como decíamos ahorita, en una realidad espiritual.
y lo único que necesitamos es que ahora venga a haber una manifestación en lo natural. Entonces, por eso es sumamente importante esto que dice Liber. Debemos de permanecer firmes, saber que si hay una situación que se presente, estar en la confianza que la Escritura misma dice, todas las cosas ayudan a bien para los que estamos en Cristo y que hemos sido llamados conforme a su propósito. A veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero dentro de los planes de Dios, aún dentro de una circunstancia adversa, Dios se glorifica. Y puede traer todavía cosechas mucho mayores y más abundantes, aun y cuando para nosotros y nuestra mente finita o limitada no puede entender ciertas circunstancias que puedan estar pasando en ese momento. Sin embargo, ahí es donde viene la grandeza de Dios y se glorifica de una situación donde nosotros no podíamos entender las cosas. Pero hay que permanecer firmes, estar constantes, estar confiados, echarle para adelante, como decía una hermana que no era hermana, pero por allá ven que así decimos, decía, para atrás, ni para agarrar vuelo, vamos para el frente. Como decía el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, ¿verdad? Yo voy adelante, yo voy a darle, yo no me voy a fijar en quién va a un lado, quién va atrás, yo voy adelante. Y a mí no me importa si se cae uno de un lado, si se cae otro lado. Yo voy adelante y yo sé que el Señor hace. Y si se pone un obstáculo, el Señor lo va a reventar o va a hacer lo que se tenga que hacer. Porque habrá cosas que Dios hará y pondrá en ti las habilidades para poder solucionar ciertas cosas, pero cuando haya algo que se salga de tu habilidad o de tu posibilidad de hacer las cosas, entonces Dios intervendrá y se glorificará de una circunstancia donde la gente podrá decir, definitivamente Dios obró en esta situación, porque no había manera de que las cosas sucedieran de otra manera y sin embargo las cosas se hicieron. Pepe, aquí por favor a Rodolfo y luego después a tu mamá, por favor. Les voy a pedir que seamos muy breves porque ya avanzó mucho el tiempo y no hemos concluido. Lo que está viendo, pastor, por ejemplo, de tomar lo que Dios ya nos ha dado. Yo lo veo aquí en lo que hablábamos ahorita de la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel sale a Egipto, después de tantos años, vuelven a regresar sobre la tierra prometida. Es algo que ya se les había dado, pero después de tanto tiempo la ocupaban otras personas, otras gentes. Entonces realmente se vuelve a repetir la historia. O sea, hay que recuperar todo aquello que ya se había dado, pero lo estaban ocupando. Entonces había que sacar todas esas personas, todas esas tribus y volver a tomar la tierra que ya se había dado a Israel. Así es. Y yo todavía quiero darle una connotación todavía más grande, porque muchas veces también se nos hizo creer o pensar que Dios va a, de alguna manera, no me malentiendan, pero como que Dios va a deshacerse de otras personas para ponernos a nosotros por encima. ¿Sabe qué? Dios es tan extraordinario, Dios es tan maravilloso, Dios es tan amoroso y tan misericordioso, que una de las formas en la que nos va a posicionar y nos va a llevar de triunfo en triunfo es que también a personas que a lo mejor en algún momento dado pudieron ser estorbo, pudieron ser personas que eran contrarias a nosotros, Dios mismo podrá tocar sus vidas y podrá traerlos al conocimiento de Él, y no solamente serán parte de una situación que Dios podrá quitar todo obstáculo de nuestra vida, sino que también los hará parte de este reino extraordinario e inconmovible que es el reino de Dios. Vamos a ver aquí, Fátima, ¿qué nos quiere comentar? Mire, yo le quiero comentar, pastor, esos decretos que acaba usted de mencionar, de estar decretando para tomar la herencia, para que Dios actúe y se manifieste en lo que decretamos. Esos decretos los debemos hacer todos los días, más si estamos pasando o vemos venir alguna circunstancia, adelantárnosle y decretar en la mañana, durante el día andarlo decretando. ¿Por qué? Porque a veces lo decretamos, el Señor nos lo da y ya después se nos olvida porque ya lo tuvimos lo que necesitábamos y vuelve a venir. Nosotros ya tenemos que vivir bajo ese diseño del decreto diariamente y sobre toda circunstancia, sobre todo lo que veamos venir en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra persona,
Y creo yo que ahí esa es la manifestación gloriosa, que si topamos a alguien y nos dice que está pasando por algo, nosotros hacer un decreto, aún sin hablarle así tanto de que si quiere recibir a Cristo, X, ya después vendrá. Pero si nosotros hacemos el decreto, la persona se va a dar cuenta, va a decir, oye, ¿qué razón tenías de lo que dijiste? Se cumplió. Claro. Pero sabemos que no somos nosotros, es el poder del Señor actuando a través de nosotros. Claro. Mi consejo sería que siempre que podamos llevar a Cristo a la persona en el mismo momento lo hagamos, ¿verdad? Si la persona en ese momento no quiere, se siente temerosa, se siente insegura, lo que sea, pedirle a Dios que por medio de la manifestación gloriosa de Él y del milagro que pueda traer en ese momento, sea el momento preciso o el pretexto necesario de Dios para que esa persona pueda llegar al cumplimiento o al conocimiento, mejor dicho, de Cristo, ¿verdad? Pero definitivamente lo que dice Fátima es totalmente cierto, y esto de estar hablando el decreto no es otra cosa más lo que decíamos ahorita, estar viviendo la realidad espiritual a la cual ya pertenecemos. Cuando nosotros estamos viendo las cosas de manera natural, claro, vamos a ver todas las cosas, el panorama gris, negro, o como se lo quiere imaginar, pero a través del decreto es establecer la realidad que Dios ya estableció en nuestra vida, y de esa manera estamos jalando del mundo espiritual una realidad superior, que es la que puedan ver las personas, sino que es la realidad de Cristo en nuestras vidas o en las vidas de las demás personas. ¿Querías comentar algo, Javier? Se le manifestó, la Biblia lo dice, no lo digo yo, y se le manifestaron mandándole 2 arcángeles, ¿verdad? O un arcángel, Miguel, y dice, yo te reprendo en nombre de Jehová. Es cuando uno también ata al demonio, ¿verdad? Eso es lo que puedo, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridad sobre todas esas situaciones, Sí. Javier, y entender que todavía hay un poder mayor que lo que tenía Moisés y que lo que tenía cualquier otra persona en el Antiguo Testamento, porque las personas que estaban en el Antiguo Testamento no vivía todavía Dios dentro de ellos, no vivía Cristo dentro de ellos. En nosotros hay una realidad espiritual mucho mayor porque Cristo se ha impartido en nosotros y el Espíritu mismo está en nosotros. Entonces es una autoridad mucho mayor, sin hacer menos a las personas. Fue el tiempo que les tocó vivir a ellos y fue algo extraordinario, que era sombra, tipo y figura de lo que ahora estamos viviendo. Entonces, en esa seguridad y en esa realidad espiritual que tenemos ahora, debemos de actuar con toda autoridad y todo gobierno que está ahora en nosotros. Continúo. Dice, bueno, hay muchos saludos de personas de otros lados. Dice Maribel Chacón, lo estamos viendo, pastor, acá la familia Chacón, don Miguel, Maribel, mi hija Pamela y mi mamá, saludos, familia Ugarte, bendiciones. Desde Ciudad Juárez, Elizabeth Maldonado desde Nueva York, Magdalena Caciques de Jonacatepec, Morelos, Moisés Juan Anaya desde Aguascalientes, Helmut Lundstedt, creo que es de Perú si no me equivoco. Claudia, ahorita me dices Helmut, aquí por un mensaje. Amatista también desde Chicago, Illinois, Liliana Gallegos desde Puerto Vallarta, Lidia Portillo de aquí mismo de Delicias, Eliana Carreras desde Tucumán, Argentina, y bueno, muchas otras personas que nos están viendo desde Tampico y de muchas otras partes de Houston también. Y bueno, vamos a concluir ya, prácticamente estamos llegando al final de esto. Es algo muy cortito, pero que se hace muy interactivo por esta práctica, ¿no? De estar participando cada uno de nosotros. Pero así como Israel tuvo que subir físicamente, que a lo mejor es parte de lo que comentaba también ahorita Liber, a tomar la tierra de Canaán, tú y yo tenemos que subir, y si queremos establecer el dominio de Dios sobre la tierra, tenemos que actuar, no podemos hacerlo sentados. Por eso comentábamos ahorita que debemos de correr la buena batalla, que Dios está trayendo un entendimiento a la iglesia de este tiempo, que tenemos autoridad, que tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas, que somos más que vencedores, que Cristo se ha hecho uno solo con nosotros, o se ha hecho juntamente con nosotros uno, y todas estas cosas que Dios nos está revelando. Que nuestra condición o el habernos equivocado sobre una cuestión no nos limite en poder, porque es el poder de Dios actuando a través de nosotros. Yo les pregunto una cosa, ¿no creen ustedes que Dios sabía que aún recibiéndole y aún Él impartiéndose en nosotros, nos íbamos a equivocar? ¿Quién me da algún ejemplo de la Escritura donde esto ya estaba contemplado? Yo lo repito.
Un ejemplo donde Dios sabía que a pesar de que íbamos a ser impartidos por Cristo, que íbamos a recibir a Cristo, Dios sabía que de todos modos nos íbamos a equivocar, íbamos a cometer errores. Algo que está establecido bíblicamente. ¿Les ayudo un poquito? 7 veces cae el justo, más 7 veces se levanta. ¿Está hablando del pecador? No, ¿de quién está hablando? De los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados a través de Jesucristo. Entonces Dios estableció que nos íbamos a equivocar, que nos íbamos a caer. Sí. Los que tienen más problema con que la gente se equivoca y cometa un error, ¿sabe quiénes son? No es Dios. Somos nosotros, que somos bien juiciosos y bien fijones y nomás estamos criticando y viendo lo que hace mal la gente. Y condenando y criticando. Si no nos damos cuenta que cuando nosotros apuntamos para allá hay 3 deditos apuntando para acá, ¿verdad? Criticamos a la gente porque hacen algo y Jesús mismo estableció. Ves la paja que hay en el ojo de tu vecino y no ves la bigota que hay adentro de tu ojo, ¿verdad? Entonces no caigamos en ese juego de andar criticando a la gente. Dígame, de aquí, levante la mano, ¿quién verdaderamente cree que nunca se equivoca? No, lo sé, no participan, ¿eh? No se crean, es un chiste local. ¿Quién de aquí cree que nunca se equivoca, que nunca se ha equivocado? ¡Hey, chavalos! ¿Quiénes creen? Hasta en el pensamiento. Dígame a alguien que no se ha equivocado ni siquiera en el pensamiento. No hay. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a juzgar a otras personas que se equivocan si nosotros también nos equivocamos? No seamos incongruentes, no seamos inmaduros. No podemos hacer eso. Si necesitamos de la gracia de Dios nosotros, cada vez que cometemos un error, pues ¿cómo no la harán necesitar los demás? Cuando nosotros nos equivocamos y necesitamos la misericordia, o mejor dicho, cuando alguien se equivoca y necesita la misericordia de nosotros, ¿sabe qué? Hay que darla, porque va a haber un momento en la vida en que usted va a necesitar misericordia, y si usted no sembró misericordia, no la va a poder recibir, y no es una condenación, es un acto de siembra y de cosecha. Entonces seamos misericordios para que cuando nosotros necesitemos misericordia, alguien se pueda acercar a nosotros con la misericordia que proviene del Padre y pueda utilizar a uno de nuestros hermanos para podernos levantar. Pepe, por favor, aquí al doctor Ugarte tiene un comentario que hacer. Y ya estamos aquí por terminar. Ahorita te digo, Pepe. Un encargo que le quiero hacer. Pues ese fue el gran problema que encontró Cristo. Muchos creen que Cristo, los que están en una etapa de crecimiento muy abajo, ¿verdad? Que odia el pecado, que no. Fue todo lo contrario. El pecado, al pecador nunca lo rechazó, siempre lo buscó. En cambio, los que se creían muy santos y muy puros, que eran los fariseos, porque estaban cumpliendo la ley, que eran cosas externas, les dijo una cosa que, caray, ese es mi Señor, yo le echo porra cuando le dijo que los publicanos y las prostitutas iban adelante de ellos al reino de los cielos, por lo hipócrita y lo falso que eran. Ahí a Pepito, por favor. Ahorita vamos. Ya se enojó el doctor, abusados. No se crean. Fíjense nada más en qué calificación los puso Jesús, ¿no? Que aquellos que andaban criticando, que aquellos que andaban juzgando, estaban en lo de mero atrás de la fila. Entonces, ¿usted quiere ir a mero atrás de la fila? No. Y no se asuste, no estamos hablando de salvación, la salvación fue resuelta por Cristo, pero es algo que al Padre no le agrada que actuemos de esa manera, porque no es la naturaleza de Él. La naturaleza de Él es amor, es misericordia. Entonces nosotros como hijos de Él tenemos que actuar en la misma naturaleza que Él tiene. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, concluyendo, es posible que no lo sepas, pero estamos en una situación de desplazamiento. La guerra ya fue ganada, pero tenemos que ocupar los territorios que ya se ganaron. Cristo ganó absolutamente todo, pero hay territorios que todavía están siendo ocupados por fuerzas enemigas, porque nosotros como hijos de Dios no nos hemos activado y no hemos tomado esos lugares para el reino de Dios.
Por eso les preguntaba ahorita, ¿quiénes están dispuestos a entrarle al toro por los cuernos? ¿Quiénes? Como 5. ¿Quiénes están dispuestos a entrarle con todo? Dios va a utilizar a aquel que quiera ser utilizado. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de aquellos que vayan y recuperen todos esos territorios que eran originalmente del Padre y que fueron entregados, pero que Cristo dijo, ya están ganados. Nada más quiero que vayas y los recuperes, que vayas y legalmente digas, esto no te pertenece, esto le pertenece al Señor, y a partir de este momento yo llego como un embajador del reino y tomo posición de lo que le pertenece a mi Padre. Entonces estamos en un lugar, en un tiempo de desplazamiento, estamos en un lugar, en una situación espiritual, y estamos ya nada más cobrando lo que ya fue comprado con la sangre del Cordero. En realidad, si comprendieras lo que ya está establecido en un mundo espiritual, te reirías de lo que el diablo y el sistema está haciendo en el mundo, porque son patadas de ahogado. El enemigo quiere voltear las cosas al revés, quiere voltear los valores dentro de nuestra sociedad, quiere voltear a la familia, quiere hacer tantas cosas. Y mientras la iglesia no tengamos la idea de que nosotros somos los que verdaderamente imponemos lo que es el diseño original de Dios en la sociedad, ¿sabe qué? Las demás personas que no tienen los valores de Dios en su vida seguirán haciendo en nuestra sociedad lo que quieran hacer con ella. Pero yo quiero decirle, no más. En este momento decidimos levantarnos como una iglesia poderosa, como una iglesia que ha entendido que somos hijos de Dios, que somos personas que hemos sido llamados por Dios para establecer el reino de Dios donde quiera que nosotros vayamos. En mi trabajo, donde quiera que yo vaya, el reino de Dios es establecido y no hay ni para un lado ni para el otro. Yo sigo caminando al frente. Decían en alguna ocasión, decía algún predicador, que una de las razones probablemente por la cual les fue revelado a los israelitas muchas de las cosas que Dios estableció, él ponía el ejemplo de que si usted se topa un judío en Nueva York, en la calle, dice, esos cuates van caminando y no sé cómo va el dicho, ya ven que yo los cambio todos, voy derechito y no me quito, no sé cómo dicen, vea el dicho ese, voy derecho y no me quito y no sé qué más dice. Dicen que si usted se topa un judío en la calle, en la banqueta y va caminando y usted va así de frente, un judío ortodoxo, no se quita. Él va caminando y usted se tiene que quitar, y si no se quita, pues se topa con él. Porque son personas seguras que van caminando y saben que ellos van caminando por donde tienen que ir. Dios quiere personas determinadas, Dios quiere personas seguras, Dios quiere personas que sepan que tienen la autoridad de Dios en sus vidas, que no hay cosa alguna que se pueda interponer entre lo que Dios ya estableció en tu vida y que se tiene que cumplir, o mejor dicho, se tiene que manifestar porque ya ha cumplido, ya fue cumplido desde la cruz del Calvario. Por lo tanto, si el diablo hoy ejerce control sobre algún aspecto de tu vida o de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, levántese en el Espíritu por medio de la fe, de la oración, decretando la oración de una manera correcta, sabiendo que las cosas que ya fueron hechas. No va a andar viendo a ver si se puede. ¿Cómo va el dicho? Ya ven que yo no la hago con los dichos. No vengo porque puedo, sino porque puedo, vengo. ¿Y sabe por qué podemos? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Comience a recuperar el territorio que Dios ya ha ganado para usted. No teman, el diablo no tiene defensa alguna, no tiene ninguna arma que pueda prevalecer en contra de ninguno de ustedes. El Señor está con ustedes, levántense en el nombre de Jesús y recuperen la tierra que Dios les ha entregado a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta ya para finalizar? ¿No? Bueno, les voy a leer un extractito y con esto vamos a ser despedidos de lo que fue esa experiencia del pueblo de Israel. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Se imagina? Después de que Dios los sacó de Egipto, quejándose porque creían que se iban a morir ahí en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Usted quiere seguir sirviendo al sistema, usted quiere seguir sirviendo al enemigo. Que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Permítanme tantito porque se me fue aquí. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Lo demás se lo dejo de tarea, es Éxodo 14, estoy leyendo desde el 10 hasta el 31, y usted podrá ver de la manera en que Dios les dio la victoria al pueblo de Israel, y algo que parecía imposible, donde parecía que no había un futuro más, donde estaba el mar enfrente de ellos, donde no había posibilidades ya más de poder ser salvos, donde creían que iban a terminar sus vidas. El Señor vino con un poder extraordinario, abrió el mar, y el pueblo de Israel pudo atravesar, como dice la Escritura, en seco por ese mar. Y todavía el ejército de Faraón fue sepultado por el agua después de que el ejército o el pueblo de Israel pudo cruzar ese mar. Yo quiero decirte que no importa ninguna circunstancia que estés viviendo en tu vida, yo declaro que no hay nada, aun y cuando pueda parecer imposible, aun y cuando puedas creer que no hay marcha atrás, aun y cuando puedas decir no hay más salvación para mí, no hay nada más que alguien pueda hacer para mí, no, esto se acabó, no hay para dónde caminar, no tengo a dónde ir. Yo quiero decirte que si el Señor tiene que abrir el mar, lo va a abrir. Si el Señor tiene que quitar una montaña de frente de ti y echarla a la mar, lo va a hacer. Yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Y que dice la Escritura, que al que cree, todo le es posible. ¿Quiénes lo pueden creer? Amén. Somos despedidos, y tome esa palabra y créala, porque esa es una realidad en su vida espiritual. Somos despedidos.